Ok, ahí los colchones. A ver, en el Glasgow, pues pasa igual. Y en el NIS, ¿qué nos dice? Eh, chances de tener un mejor NIS, 70% a los que trombolizaste, con un intervalo 95 desde los que no les hizo nada, o sea, quedaron neutros, ni les perjudicó ni les ayudó, hasta los que les aumentó 180% su mejoría. Entonces es ambiguo este de aquí. Hubo gente a la que no le pasó nada. A muchos sí les ayudó y bastante, y a otros, pues, gracias por participar, pero no les hizo daño. Y su P fue de 33%, de 3.3%, perdón, 3.3%, es decir, abajo de 5, y por lo tanto es válido. Entonces, si es cierto, o sea, lo que nos está diciendo de todo esto, pues sí es cierto que mejoran, y en el peor de los casos, no pasó nada, en el peor de los casos no les pasó nada, pero en muchos más, en la mayoría, sí les ayudó, en promedio sí les ayudó. Por eso es que se quedó la alteplaza y la trombolisis del infarto cerebral. Así fue como se quedó. O sea, a los 3 meses valió la pena haberte trombolizado. Lo que sí, o sea, lo que vimos aquí que sí les falló es no te arregla en un día. No te arregla en un día la trombolisis. Se va a notar bien el resultado a los 3 meses. Pero así que te arreglan un día, no. O sea, muchas veces nos cuentan historias así de, que pues está así todo paralítico, le pasan la alteplaza y en una hora ya se mueren otra vez. Eh, puede pasar, pero no porque no se nos haya, no porque no habíamos visto esta recuperación dramática, no significa que no haya funcionado. A los 3 meses vamos a notar la diferencia. Ahora, otro, el estudio ECAS, ECAS 3 fue con el estudio en el que se extendió la ventana completa del tiempo para la fibrinolisis. Porque el NIMS originalmente puso 3 horas tienes de chance para hacer la trombolisis. El ECAS dice, no, pues vamos a hacerla 4 horas y media a ver qué pasa. Entonces, este fue con el que se quedó la ventana general de 4 horas y media, excepto para los diabéticos o para mayores de 80 años. Entonces, ¿qué dice? A los 90 días que quedaran con, eh, o sea, te están viendo a los 3 meses qué tanta discapacidad tienes. Entonces nos está diciendo que tengamos un ranking de 0 o de 1. Ranking de 0 es que no tienes absolutamente ninguna secuela, y ranking de 1 es que tienes una secuela mínima que no te impide tu vida, así como sí te puedes cambiar, sí puedes ir al mandado, sí puedes manejar, pero no puedes tocar el piano ya. Entonces no es algo que esté interfiriendo con tu independencia. Entonces, que a los 90 días quedaras con un ranking de 0 o de 1. Al que se le hizo trombolisis a las 4 horas y media, quedó con 34% más chances de quedar bien, o sea, quedar con nuestros 2 puntos, o sea, no ranking 2, no ranking 3, no ranking 4, solo con estos dos, 34% más chances. Nuestro intervalo 95 va desde el que le aumentó solo 2% al que le aumentó 76%. Unánime, no fue ambiguo, unánime, todos mejoraron,
todos. Hubo quien bien poquito, pero todos mejoraron. Entonces por eso lo pongo en verde. Y su P de 4%, o sea, abajo de 5%, entonces es aceptable. Entonces, esto que pasa aquí es cierto, es confiable y les ayuda y unánimemente. Entonces, esto fue lo que mostró que sí ayudaba prolongar nuestro tiempo, o sea, darle chance incluso a los que tuvieran 4 horas y media de inicio de los síntomas del EBC. Ahora, que tuvieran una hemorragia intracraneal, o sea, comparando a los que trombolizaste contra los que no trombolizaste. Y si te trombolizaron, tienes 73% más chances de tener una hemorragia intracraneal. El intervalo 95 va desde los que les aumentó 24% hasta los que les aumentó 142%. En general, todos les aumentó el riesgo de tener hemorragia intracraneal. Y su P es de 0.1%. O sea, abajo de 5%, y es verdadero. Es verdadero, es confiable que trombolizar paciente tiene 73% más riesgo de hacerte una hemorragia intracraneal que quien no trombolizas. Y uniformemente tienes más riesgo. Sin embargo, ese riesgo no está invalidando que a los 3 meses quedas mejor que si no te hubieran trombolizado, con todo y que hubieras tenido hemorragia. Ahora, muerte. O sea, ¿qué tanto se murieron por haberlos trombolizado? Nos está diciendo, o sea, aquí es mortalidad otra vez, entonces aquí nos está diciendo que 0.8, o sea, tuvimos 20% menos de chance de que se nos muriera el trombolizado que no trombolizado. Y nuestro intervalo 95 va desde los que les redujo 46% su mortalidad hasta los que se los aumentó 49%. Es decir, es ambiguo. A algunos les ayudó a sobrevivir y a otros los mató. Y nuestra P es de 68%, o sea, 68% de que esto sea falso. Este dato en particular, no este. Cada uno tiene su propia P. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que se morían menos, tenían 20% menos chance de morirse por trombolizarlos. Ambiguamente, sí, pero es no confiable esto, es azaroso. Entonces, esto simplemente no es verdad. Esto es mentira. No significa que lo contrario sea verdad. O sea, no porque está esto que dice que se mueren menos es mentira, no significa que sea verdad que se mueren más. Tendrían que ser otro aparte. Entonces, sobre mortalidad, pues nos quedamos en blanco. Lo que sí sabemos, y sí sabemos bien, es de que a 90 días quedan mucho mejor y de Adebis. Pero sí tienen más chance de una hemorragia intracraneal, que de alguna forma no termina quitándote el beneficio de que quedes bien a los 90 días. Sobre la mortalidad, realmente no sabemos. O sea, como vienen quedando bien los pacientes, hay que suponer que de hecho se mueren menos. Pero eso es nuestra propia especulación, nuestra propia deducción. Aquí los números que dicen, eso dicen, nada más. Ahora, aquí sigo con... Tenemos otro
el estudio CAST-1, el ensayo clínico aleatorizado, eso significa ECA, CAST-1, antes de este estudio, si un paciente infartado empezaba a tener extrasístoles en el electro, de entrada sí le ponían flecainida o ecainida, que son antiarrítmicos tipo 1. ¿Para qué? Pues para que, como está haciendo extrasístoles, no vaya a ser que al rato empiece a desarrollar una taquicardia ventricular y se nos va a morir si cae en taquicardia ventricular. O tiene más chances de morirse, ¿sabes? Entonces le dejaban profilácticamente flecainida o ecainida. Luego, salió este estudio que cambió la práctica médica, en la que decía, a tu paciente que tiene infarto y que tiene extrasístoles en el electro, sin importar cantidad, simplemente trae extrasístoles, darle flecainida o ecainida nos aumenta, aquí está en riesgo relativo, o sea, es una estadística más refinada, mucho mejor que odds ratio. Entonces, nos aumenta 164% el riesgo de muerte debido a arritmia. Nuestro intervalo 95 va desde los que les aumentó 60% la mortalidad hasta que los que les aumentó 330% la mortalidad. O sea, un chorro total. Y nuestra P es de 0.04%, o sea, es confiable. Entonces, de veras, darle flecainida a un infartado con extrasístoles les aumenta 164 veces el riesgo de que se muera. De forma que a partir de ese estudio dejó de darse antiarrítmicos de clase 1 a los pacientes infartados, porque se iban a morir más por la arritmia del... O sea, hay que acordarnos que todos los antiarrítmicos también son en cierta medida proarrítmicos. Si no se dan en el momento adecuado, se dan en dosis malas, generan arritmias. Entonces, pues actualmente está muy restringido el uso de antiarrítmicos tipo 1, solo si tienen clase de extrasístoles clase LOM 3, si está sintomático o si no tienes con qué estarlo monitorizando o darle una descarga. O sea, de preferencia, si tienes extrasístoles sintomáticas LOM 3 con tu paciente infartado, darle descargas. O sea, solucionarla ahí en momento y sin tener que darle el medicamento. Pero si estás impedido para poder responder así de rápido, sea por limitaciones de tu lugar, solo en LAUN 3, que estén sintomáticas, es cuando consideraríamos ponerle, por ejemplo, lidocaína. Igual no le vamos a poner fleca ni eca, sería lido. Otro, aquí tenemos el ECA, el CURE. Este fue el estudio con el que metimos el clopidogrel para los anginas inestables y para el infarto sin ST. ¿Qué dice qué resultados nos da el CURE? Que a los que les dimos clopidogrel, que tenían angina estable o infartos sin ST, y aquí de hecho están incluyendo también el R6 isquémico, su riesgo relativo es de 80, o sea, nos baja la mortalidad 20% darle el clopidogrel a la angina inestable o al infarto sin ST. Sobre infarto ST específicamente no está hablando, pero también están contemplándolos. El intervalo de confianza 95 va desde los que les ayudó a reducirlo 28% hasta los que les redujo 10% nada más. Pero uniformemente a todos les ayudó. Y su P es de 0.1%, o sea, es confiable. Dar clopidogrel en anginas inestables,
e infartos sin ST ayuda. Les reduce la mortalidad 20%. Ahora, específicamente, volvieron a sacar, desglosan la de infarto. Aquí están contemplados los infartos sin ST y los infartos con ST, que cuando salió este estudio, la nomenclatura que se llamaba infartos Q e infartos no Q, respectivamente. Antes decía Q en lugar de ST. El riesgo relativo 77, o sea, te baja la mortalidad 23% en el infarto de clopidogrel. Los efectos van desde el que le bajó 33% hasta el que le bajó 11%, pero en general todos fueron beneficiados, ni uno solo fue perjudicado. Lo único malo es de que no dan P para este dato. A veces hay estudios que no ponen la P, no te la ponen. Entonces, ahí te quedas como que, ¿por qué? Al menos tenemos esta de acá arriba. Aquí sí la pusieron y bastante confiable. Pero bueno, o sea, sería mucho mejor y aclararía cualquier confusión que si nos hubieran dado la P. Ahora, para infarto cerebral, para stroke, EBC isquémico, dice lo siguiente. El clopidogrel te baja la mortalidad en el infarto cerebral 14%. Pero el intervalo 95 va desde que va 37% hasta los que te les aumentó 18%. Es decir, tiene un efecto ambiguo. Efecto ambiguo y no nos dan P. O sea, esto sí es muy sospechoso que no nos den P, pero bueno. Nos quedamos con un efecto ambiguo, es decir, a algunos el clopidogrel en EBC isquémico les ayudaría, pero a otros les perjudicaría. Entonces, por esto es que no damos, o sea, ya dejando la fibrinolisis y aparte, el otro medicamento que damos para destapar al paciente, aspirina, nada más. Clopidogrel no la armó porque tiene efectos ambiguos. Entonces, clopidogrel ya se integró y se plasmó para tratamiento de infarto con ST, infarto sin ST y anginas inestables. Pero no se integró al tratamiento de EBC isquémico porque a algunos les ayuda y a algunos le perjudica. Y todavía esto que teníamos aquí ni siquiera era confiable porque no nos dan la P. Otro, el Miracle, que fue el estudio con el que se integró la atorvastatina a los infartos. Así del mismo día que se infartaba, ya vete tomando tu atorvastatina. ¿Qué dice? Mortalidad por todas las causas, infartos, paros cardíacos, o hospitalización por cualquier síndrome coronario agudo, o sea, desde angina inestable, infarto sin ST, infarto con ST. Al que le dieron, atorvastatina, aquí nos lo están reportando como hazard ratio, o sea, involucra tiempo y pues velocidad. 84, es decir, 16% más lento que te dé otro de estos episodios. 16% menos chance y 16% más lento de que nos dé otro infarto, un paro cardíaco, o que nos dé otra angina inestable, infarto ST, sin ST. Su intervalo 95 nos dice que hubo quien se benefició desde que se le redujera 30% hasta que no le hizo nada. O sea, quedó neutro. Entonces, desde quien se beneficia
hasta que no le hace nada. Es ambiguo, pero al menos no hay ni un solo perjudicado por tomar atorvastatina. ¿Habrá quien le es inútil? Sí, habrá quien le es inútil. A la mayoría le va a ayudar. En el peor de los casos sería inútil. Y su P es de 4.8%, por lo tanto es confiable. Y por esta razón es que se integró a la atorvastatina desde el mismo día que se infarta el paciente para prevenir una recurrencia. Otro que cambió la práctica clínica, pues es actual, es este año, el recovery para dexametasona. ¿Cómo lo interpretamos? O sea, en general la mortalidad, riesgo relativo, nos la baja 36%. Nuestro intervalo 95 va desde el que se lo bajó 49% hasta que se la bajó 19%. Uniformemente a todos les ayudó, con una P de 0.1%, o sea, es válido. La dexametasona ayuda, pero desglosado, en pacientes que no requieren oxígeno, el riesgo relativo para mortalidad es 1.19, o sea, te aumenta 19% la mortalidad que es la dexa cuando el paciente no está desaturando. Y nuestro intervalo 95 va desde los que les ayudó 9% hasta los que les perjudicó 55% más. Entonces es ambiguo. A algunos les ayudó, a algunos les perjudicó. La mayoría fue perjudicado. Lo malo es que la P de aquí no está reportada. Entonces no, pues no, o sea, deberían haber puesto la P. O sea, ¿qué les costaba después de tantos datos que sí ponen? Pero bueno, entonces lo que nos queda de esto es que no hay que poner DEXA si el paciente no desatura. Ahora, si el paciente sí desatura, requiere oxígeno, el riesgo relativo es de 82, o sea, nos baja 18% la mortalidad. El intervalo 95 va desde los que nos baja 28% la mortalidad hasta los que nos baja solo 6%. Pero unánimemente, uniformemente, a todos les ayudó. No hubo ni un solo perjudicado. Lo malo es que tampoco nos dan la P. O sea, realmente sería muy valioso que nos dieran la P porque daría mucha confianza en lo que están diciendo. Luego, en los pacientes intubados, el riesgo relativo para mortalidad es de 0.64, o sea, nos baja las chances de morirnos 36%. 36% y nuestro intervalo 95 va desde que nos baja la mortalidad 49% hasta los que les bajó la mortalidad, perdón, desde 49 hasta 19%. Entonces, uniformemente a todos los intubados, la DEXA les ayudó. No hubo ni un solo perjudicado. Lo malo es que tampoco reportan la P. Realmente sí, le resta un poquito de seriedad que no pongan la P, pero bueno, al menos tenemos la P para el estudio en general, que es confiable. Entonces, pues, a lo mejor estos porcentajes exactamente no son estos en realidad, porque no nos ponen la P para saber, pero así en general sí sirve poner DEXA en el intubado, en el que requiere oxígeno, y les va a ayudar. Y a los que no desaturan, les va a perjudicar en la mayoría de los casos. Ahora, todos los que puse ahorita son ECAs, ensayos clínicos aleatorizados, bien hechos, que cambiaron la práctica clínica, que tienen resultados claros y así. Ahora voy a poner otros ECAs así como que no tan buenos, o sea, como que dan mucho que desear, que probablemente les suenen un poquito más. O sea,
que les suenen un poquito más porque probablemente se los han preguntado porque son actuales, pero son estudios que prácticamente solo han hecho mucho ruido y no han cambiado nada. Y pues vamos a ver. Aquí tenemos este que se llama Sprint, que era a esto se les ocurrió, ok, controlando la presión arterial, bajamos todo el riesgo cardiovascular. Normalmente pues, se controla la presión con que esté abajo de 140. ¿Qué pasa si empezamos a bajarles la presión hasta 120? ¿Van a mejorar aún más? Eso es lo que se están planteando. Entonces vamos a ver la conclusión. Este párrafo que está aquí es la conclusión de acá, el que viene en la portada. La copia así tal cual, dice: entre los pacientes con alto riesgo cardiovascular, pero sin diabetes, haciendo un objetivo de presión sistólica de menos de 120 comparada con menos de 140, resultó en menos casos de eventos cardiovasculares fatales y no fatales y muerte de cualquier causa. A pesar de que hubo significantemente mayores tasas de algunos efectos adversos que fueron observados en el tratamiento intensivo, o sea, en los que se intensiaron con ellos y se los quisieran bajar a 120 o menos. Entonces, o sea, si vemos la pura conclusión, dice, pues, ok, se mueren menos por intensiarnos y bajarnos la presión. Y dice que hubo algunos efectos adversos. Y luego vamos al resultado general del estudio y nos dice, tener el primer síndrome de coronario agudo, o sea, angina inestable, infarto sin ST, infarto ST, cualquiera de los tres. Infarto cerebral, insuficiencia cardíaca o muerte por algo cardiovascular. A los que les pusieron, a los intensiados, o sea, a los que les bajaron la presión a 120 o menos, el hazard ratio, o sea, involucra tiempo, 75, o sea, 25% más lento que les pasara cualquiera de estas cosas. 25% menos chance y más lento que les pasara en estas cosas. Con un intervalo de confianza de... aquí lo coloreé mal. Debe estar verde, perdón. Que va desde los que les protegió 36% a los que les protegió 11%. Unánimemente todos no incurrieron en esto, que sería una angina inestable, infarto sin ST, infarto con ST, infarto cerebral o insuficiencia cardíaca. Y su P es buena, de 0.1%. Entonces hasta aquí todo parece bien, o sea, parece que los números concuerdan con lo que está diciendo el texto, con la conclusión que viene en el texto. Pero vamos a ver de una por una, porque parece que el resultado dice una cosa, pero todos los demás demuestran lo contrario. Para infarto de miocardio, ya sea con ST o sin ST, el grupo, no puede ser, ya se me acaba el tiempo otra vez. El grupo intensiado tiene un hazard ratio de 0.83, o sea, le bajó 17% el riesgo de que se infarte. Con un intervalo 95 que va desde el 64 hasta el 1.09. O sea, hubo quien le perjudicó y otro quien le benefició. En general le benefició, pero su P es de 0.19. O sea, 19% de error. Por lo tanto, es azaroso. Y por lo tanto, al final del día, o sea, es poco confiable y al final del día vamos a tomarlo como falso. Entonces, no es cierto que protege contra infartos el intensiarte y bajar la presión arterial hasta 120. No significa que lo contrario sea verdad. Solo esto
es falso. O sea, no es confiable, es azaroso. Entonces, ok, perdimos infarto de miocardio. Quizás angina inestable. Ahí sí nos ayude, quizás. Síndrome coronario, que no es infarto de miocardio, pues solo no. O sea, si no son los dos infartos, pues es angina inestable. Intensiarnos bajándole la presión al paciente nos va a bajar las anginas inestables. El hazard ratio dice neutro. O sea, da la misma. Bájale la presión, intensiate o déjalo en 140. Neutro, o sea, no pasa nada. El intervalo de confianza, 95 nos dice, desde los que les protegió a 36% hasta los que les aumentó 55%. Es decir, es ambiguo. A algunos les ayudó, a algunos les perjudicó. Y su P es de 99%. O sea, ni sé cómo lo hicieron. ¿Cómo le haces para que tu probabilidad de error sea que 99% sea de error? O sea, esta P pica los ojos. ¿Cómo le haces para que algo te dé que 99% seguro que esto está mal? Bueno, X, o sea, ya no importa la P si es mucho o poquito. O sea, arriba de 5 ya, abajo de 5 entra. Entonces, está arriba de 5%, entonces lo anterior es azaroso, por lo tanto poco confiable, y al final del día lo tomamos como falso. Entonces, no nos ayuda intensiarnos con la presión al infarto de miocardio, ni tampoco a la angina inestable. Pero, ok, todavía tenemos el EBC, a lo mejor el EBC sí nos ayuda. Dice un hazard ratio de 0.89, o sea, nos baja la probabilidad de que pase y que pase más lento, 11%. Nuestro intervalo de confianza va desde 0.62, o sea, los que les bajó 38%, hasta los que les subió 25%. Es decir, es ambiguo. A algunos les ayudó, a algunos les perjudicó. Y su P es de 50%. O sea, te está diciendo que esto es un volado. Está arriba de 5%, lo tomamos como azaroso. Por lo tanto, ¿qué pasó? La perdí. Entonces, esto que viene aquí simplemente no es cierto. No necesariamente que lo contrario sea verdad, pero esto que está aquí no es cierto. Entonces, intensiarnos con la presión arterial tampoco nos ayuda al infarto cerebral, al infarto cardíaco y a la angina inestable. ¿Ven qué nos queda? Insuficiencia cardíaca. ¿Que desarrolla insuficiencia cardíaca? Hazard ratio de 0.62, o sea, protege, nos baja 38% el riesgo. Pinté mal este intervalo, debería estar verde, de hecho. O sea, vean, es uniforme, desde 45 hasta 84, por abajo del 1, o sea, protege uniformemente, protege, debería estar verde, lo pinté mal. Y su P es de, esta P debería estar pintada verde también, perdón, es de 0.2%, o sea, este sí es verdadero, esto sí es confiable. De veras, intensiarte con la presión arterial sí te va a bajar la mortalidad, te va a bajar el que llegues a la insuficiencia cardíaca. Para todo lo demás es mentira, pero para la insuficiencia cardíaca sí. Pero aquí están los mismos de sus momios, pero para las complicaciones. Que tengas hipotensión, aquí no pusieron intervalos de confianza, nos pusieron el momio y la P, momio y P. No proporcionaron sus intervalos. Hipotensión, tienes 70% más chance y más rápido de que te dé una hipotensión. Y su P es verdadera. Es confiable, sí. Te va a dar más hipotensión y te intensias con este tratamiento. Síncope, 44% más de que te dé.
y su P verdadera. De veras te va a dar más síncope. Bradicardia, 25% más chance que te dé, pero su P es de 13%, entonces es poco confiable, por lo tanto azarosa, entonces no es cierto. Entonces, no, o sea, bradicardia no tengas preocupación por bradicardia. Sí por hipotensión, sí por sí. Alteración electrolítica, 38% más chance de que tengas alguna alteración electrolítica. Su P es de 0.6%, entonces es verdad que vas a tener más problemas de electrolitos. Que tengas una caída, que te caigas, tengas una caída y te golpees. Dice, tienes un momio neutral, es decir, ni te perjudica que te caigas más, ni te protege, pero su P, perdón, debe estar pintada roja. 97% que sea falso esto. Entonces, pues no sé. Esto sobre la caída, nada. Poco confiable, azaroso, no es cierto. Que caigamos en insuficiencia renal aguda. No especifica el grado, solo que hay insuficiencia renal aguda. Tienes 71% más chance de caer en insuficiencia renal aguda con el tratamiento intensiado y su P es de 0.1%, o sea, es confiable y al final del día es verdadero. Que tengas hipopotasemia con este tratamiento intensiado, tienes 50% más chances de que sí, y su P es de 0.6%. Entonces sí, te va a dar hipopotasemia. Que tengas hiperpotasemia, dice no, neutro. Ni te protege ni te perjudica, neutro. Pero su P es de 97%. O sea, 97% de que sea falso lo que está diciendo. 97% de que sea mera casualidad. Entonces, pues está arriba del 5%, no vale, entonces no. O sea, por si decían, es que de perdido no te hace hipercalemia. No es cierto. No significa que sea verdad que sí te va a hacer hipercalemia, pero que no te hace hipercalemia, eso no es cierto. No significa que lo contrario sea verdad. Entonces, aquí nos quedamos con, o sea, veamos, ni nos ayuda al infarto, ni a la angina inestable, ni al EBC, solo a la insuficiencia cardíaca, pero al costo de hipotensión, síncope, insuficiencia renal, hipopotasemia. Sí, o sea, y volvemos a ver la conclusión. Entre los pacientes con riesgo cardiovascular, baja la tasa de eventos cardiovasculares con una significativa aumento de los efectos adversos. O sea, después de ver las estadísticas, a mí se me hace que esta conclusión es bastante engañosa. O sea, debería decir, intensiarte con la presión arterial solo te va a bajar la insuficiencia cardíaca y vas a tener un chorro de complicaciones. Así debería decir. Pero tratan de suavizar el fracaso del estudio y así lo ponen.